¿Cómo están, chicos? En el día de hoy vamos a hablar lo que es la tabla periódica de los elementos y un poco de su historia. Así que comencemos. La tabla periódica es la herramienta más poderosa que tienen los químicos para organizar la información, ya que sin ella la química sería un caótico y confuso revoltijo de observaciones aparentemente al azar. Lo que la vuelve realmente invaluable a la tabla periódica es su uso como herramienta de predicción, ya que con ella se pueden predecir muchas cosas sobre la conducta química de un elemento y cada elemento en la tabla periódica se halla representado por un cuadrado con un símbolo químico de una o dos letras. Ahora vamos a hablar un poco de la historia. Los átomos y la tabla periódica. En el año 1830 ya se habían descubierto el 50% de los elementos químicos conocidos en la actualidad. Sus propiedades físicas y químicas y sus combinaciones con otros elementos para formar compuestos habían sido estudiadas por muchos químicos. Sin embargo, era necesario organizar toda esa información de una manera más clara. Entonces, ahora vamos a continuar con lo que es la tabla periódica de Mendeleev. En 1869, los químicos Ivanovich Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer publicaron por separado tablas periódicas prácticamente coincidentes, en las que se clasificaban los 63 elementos conocidos hasta esa fecha y se descubrieron 8 elementos nuevos. La clasificación de Mendeleev hacía especial énfasis en las propiedades químicas de los elementos, mientras que la de Meyer hacía hincapié en las propiedades físicas. Mendeleev, que fue el primero en dar a conocer su tabla periódica, organizó los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos en filas y columnas, de modo que los elementos que estaban en la misma fila tenían propiedades semejantes. Lo ingenioso de la idea de este científico era que las filas no tenían todas la misma longitud, pero cada una de ellas existía una analogía gradual de las propiedades de los elementos. Por otro lado, no dudó en dejar espacios en la tabla, en invertir elementos e incluso llegó a predecir con éxito las propiedades de los elementos que algún día ocuparían esos espacios vacíos. Mendeleev lo que hizo fue resumir su descubrimiento estableciendo una ley periódica que dice: las propiedades de los elementos químicos no son arbitrariamente, sino que varían con el peso atómico de una manera periódica. El sistema periódico de Mendeleev, no obstante, presentaba algunas fallas. Por ejemplo, cuando años más tarde empezaron a descubrirse los gases nobles y a ubicarse en sitio, resultó que el argón tenía un peso atómico superior al de potasio, mientras que los restantes gases nobles tenían pesos atómicos inferiores a los elementos posteriores. Era evidente que no resultaba totalmente aceptable, y el aumento de esos números atómicos como referencia para ubicar los elementos en el sistema periódico. Entonces, continuando ahora con lo que es la tabla periódica moderna, que en 1913 Henry Moseley sugirió que los elementos se ordenaran de acuerdo con su número atómico en forma creciente. Y esto trajo como consecuencia que la ley periódica de los elementos cambiara su enunciado, de tal manera que, desde entonces, se enuncia como: las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. La tabla periódica moderna presenta un ordenamiento de los 118 elementos que se conocen actualmente, ordenándolos según su número atómico, que está representado con la letra Z. Los elementos se disponen en filas horizontales, llamadas periodos, y columnas denominadas grupos o familias. Es de resaltar que existe una relación fuerte entre la configuración electrónica de los elementos y su ubicación en la tabla periódica. Cuando se realiza esta configuración, se observa que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen la misma configuración electrónica en su último nivel.